¿Vale? Vamos a orar juntos. Señor, con gran gozo y placer. Con gran gozo y placer venimos a tu presencia en oración, en súplica, en ruego. Nuevamente, Señor, queremos pedirte muchas cosas, aunque tú ya las conoces todas ellas. Sobre todo te queremos pedir por más sabiduría. Danos más conocimiento de tu palabra, Señor. Esa palabra viva que salvó nuestras almas. Esa palabra viva que nos edifica día tras día. Esa palabra viva que hace posible todas las cosas, Señor. Ayuda para que en nuestros corazones día tras día tu palabra sea nuestra brújula, que tu palabra sea nuestro alimento y que tu palabra sea nuestro sustento, que tu palabra sea todo alrededor de nosotros y todo en nosotros. Es por ella que nosotros vinimos a ti, Señor, y es por ella que nosotros queremos vivir por nuestro Señor Jesucristo y para Él. Te queremos pedir, Padre Santo, por este seminario, para que tú obres en los corazones de cada una de las personas que están escuchando. Los que ya han sido salvados por la predicación de este Evangelio, Señor, que les des fortaleza, que les des ánimo, sobre todo que les des ese último empujón para poder seguir trabajando en estos últimos tiempos. Y como sabemos, Padre Santo, que todavía hay algunas almas que no han nacido de nuevo, no han recibido el perdón de pecados. No pueden verte, Señor, todavía. Si hoy fuese el día de su muerte, acabarían en el lago de fuego y azufre. Hay todavía personas que no te conocen verdaderamente. Por eso te pedimos, Señor, por esas almas, y te pedimos también por el resto de días que quedan para que obres preciosamente, como siempre haces, Señor, mucho más allá de lo que nosotros pedimos, más allá de lo que nosotros entendemos. Sabemos que tú eres un Padre súper misericordioso y que tú te agradas. Ayúdanos a que podamos, Señor, trabajar más fuertemente para que tú obres de esa manera. Te pedimos, Señor, por los hermanos que no puedan venir durante estos días. Ayúdales allá donde estén y dales fortaleza. Y a los que estamos aquí, Señor, te pedimos que nos des un corazón preparado, un corazón dispuesto. Aparta el sueño de nosotros, aparta la preocupación, aparta, Padre, aquellas cosas que nos pueden separar de la atención y que nos pueden separar de tu palabra. Queremos seguir aprendiendo, como estamos haciendo durante estos días, y queremos que sea así, Señor. Por eso acudimos a tu Santo Espíritu para que guarde cada rincón de nuestra alma. También no queremos olvidarnos hoy, Padre, de las demás iglesias, hermanas nuestras que están predicando el Evangelio, haciendo seminario de la Biblia. Ayúdalas, a la iglesia de Galapagar, a Collado Villalba, a la iglesia de Roquetas y en otros lugares, Señor, que se está llevando a cabo este seminario bíblico. Guárdalos, Señor, protégeles, dale sabiduría a los pastores y da corazón entendido a los que oyen. Padre Santo, queremos pedir muchas cosas, pero tú las conoces, y vamos a dejar esta oración en tus santas manos y en tu voluntad, orando como siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, vamos a buscar nuestras Biblias para comenzar. Espero que ya estén todos bien. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. ¿Están bien? ¿Sí? Deuteronomio capítulo 28, os voy a leer versículo 1 en primer lugar. ¿Lo tenemos? Sí. Deuteronomio capítulo 28, os voy a leer, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones
de la tierra. Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ayer terminábamos explicando brevemente, no nos dio tiempo de ver mucho, acerca del pueblo de Israel, ¿no? Cómo nació ese pueblo, cómo Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Abraham tuvo dos hijos, uno llamado Isaac, el primero fue Ismael, pero ese lo tuvo con una esclava, con Agar. Isaac es el hijo de la promesa porque lo tuvo con Sara, su esposa. De Isaac nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, el que supuestamente tenía que tener la bendición, el que supuestamente tenía que tener el privilegio, pero conocemos la historia, ¿no? Que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas, un guisado rojo, ¿no? Jacob, cuyo nombre significa suplantador, Dios cambió su nombre por Israel, el que pelea con Dios. Jacob tuvo 12 hijos, que fueron conocidos como los patriarcas, ¿no? Y de entre esos hijos, José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, donde después de pasar como esclavo en la casa de Potifar, después de pasar por la cárcel, él llegó a ser importante en aquella nación. Todos conocen esta historia, por eso no quiero entrar en muchos detalles. El caso es que toda la familia de Israel acabaron viviendo en Egipto. Durante 400 años Dios fue preparando esa nación dentro de otra nación. Israel fue creciendo, o los hebreos fueron creciendo dentro de Egipto. El libro de Éxodo comienza con estas palabras, bueno, que cuando ya habían pasado muchos años y ya otros faraones vinieron al poder, que ya no se acordaban de quién era José, los egipcios pusieron a trabajar a los hebreos en trabajos duros, a hacer ladrillo, a cocer ladrillo y pues trabajar como esclavos. Aún así, Dios no los iba a abandonar, Dios no los iba a desamparar. Permitió que ellos creciesen dentro de esa nación. Y cuando llegó el momento oportuno, cuando el plan de Dios se llevó a cabo, siempre Dios tiene su momento, Dios tiene sus tiempos. Dios envió a Moisés para salvar a ese pueblo. Pero antes de enviar a Moisés, habían pasado 40 años Moisés viviendo como hijo de la hija de Faraón. Allí creció. Y después de eso, Moisés tuvo que vivir durante 40 años como pastor de su suegro Jetro, ¿no? Fue a los 80 años que Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y terminábamos ayer con esta imagen. Si mal no recuerdo, ¿no? Dios lleva a toda la congregación al monte Horeb, al monte Sinaí, al monte de Dios. Allí en aquel lugar Dios va a darle los mandamientos. Éxodo capítulo 20, por ejemplo. Deuteronomio capítulo 5, pueden encontrar los mandamientos que dio Dios al pueblo de Israel. Y la pregunta que Dios estableció fue esta: bueno, ¿queréis servir? ¿Queréis ser mi pueblo? Yo os daré bendición si obedecéis. Si me desobedecéis, os daré maldición. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a pedir esto. Dios siempre pide obediencia. Dios no quiere ofrenda. ¿Entienden? Dios no quiere ofrendas. Dios lo que quiere es que obedezcamos su palabra. Es como un padre, ¿no? Los padres no le pedimos a nuestros hijos que saquen todo sobresaliente, que si lo sacan, pues mejor, ¿no? Pero preferimos la obediencia a otras cosas. Preferimos un vale en el momento que les mandamos algo o les pedimos algo, que no ahora voy. Mi padre, el pobre, decía, no sé qué es eso de ahora voy. Me mandaba algo y yo decía, ahora voy, ahora voy. Me decía, ¿qué es eso de ahora voy? A ver, que ser un ya voy, mismo, pum, hacerlo. Bueno, Dios quiere eso, Dios quiere obediencia. Y Dios salvó al pueblo de Israel para eso mismo, para que obedecieran en su palabra. Deuteronomio capítulo 26, y si volvemos dos hojitas para atrás. Deuteronomio capítulo 26, versículos 18 y 19.
Vamos a leer juntos, por favor. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. El propósito de Dios para la nación de Israel era exquisito. Vosotros vais a ser un pueblo especial, muy especial. ¿Por qué? Porque yo os he escogido, ¿no? Deuteronomio 7:7 habla de eso. Deuteronomio 4 también nos explica acerca de esa elección del pueblo de Israel. Y sobre todo, aquí les dice, vosotros, ¿qué haré yo con vosotros? Dice, yo os exaltaré a fin de loor, fama, gloria. Pero al fin y al cabo, el loor, la fama, la gloria, ¿para quién tienen que ser? Para Dios. Entonces, uno de los mayores propósitos de la elección es para que Dios sea glorificado, para que Dios sea alabado, exaltado, o para que Dios esté lleno de alabanza y de loor. El problema con la nación de Israel es el problema que pasa hoy con los cristianos y que pasa hoy con el mundo. Dios pide obediencia nuevamente. Dios pide creer en su amado Hijo Jesucristo. Pero las personas hacen como el pueblo de Israel. Con la boca dicen sí, pero con su actitud decimos no. Aquí en Deuteronomio el pueblo de Israel ya ha pasado 40 años en el desierto. Recuerden, ¿saben por qué ellos pasaron 40 años en el desierto? Porque realmente el camino que había desde Egipto hasta la tierra de Canaán no se tardaba 40 años, se tardaba unas semanas. Pero por la desobediencia y por la falta de fe de ellos, porque la clave era que ellos tenían que entrar a esa tierra y conquistarla. 12 espías fueron enviados a reconocer esa tierra, desde Cades Barnea. Al reconocer esa tierra, los 12 volvieron, 10 volvieron acobardados. Dijeron que los que vivían en esa tierra eran gigantes. Sí, la tierra era muy buena. Tenían que traer un racimo de uvas entre 2 con un palo. Imagínense el racimo de uvas, ¿no? Para ir a vendimiar. Y 10 vinieron atormentados diciendo, no podemos, son muy grandes, son muy poderosos, las ciudades están amuralladas, no vamos a poder conquistarles. Pero 2, Josué y Caleb, dijeron, no, si Jehová está con nosotros, nos los comeremos como a pan. Pero al oír a los 10, todo el pueblo se echó a llorar, a clamar, ay, nos teníamos que haber quedado en Egipto, ay, así. Entonces Dios dijo, bueno, 40 días habéis estado espiando o indagando sobre esta tierra, pero no habéis creído en que yo soy poderoso para darosla. 40 años estaréis vagando por el desierto. Entonces ellos durante 40 años estuvieron vagando por ahí como nómadas. Aún así, en esos 40 años en el desierto, Dios proveyó todas las cosas. Proveyó comida, su ropa y su calzado no envejeció. Proveyó agua, muy importante en el desierto, fundamental. Dios proveyó todas las cosas hasta que esa generación de 20 años hacia arriba, que se habían quejado y que no habían tenido la fe correcta, todos ellos murieron en el desierto, abandonados, desterrados, afligidos. Pero llegó el momento de tomar posesión de esa tierra. Y Dios les va a decir esto. Recuerden, ¿saben lo que significa la palabra Deuteronomio? No lo saben, ¿no? Deberían saberlo, sí, ¿no? ¿Algunos sí lo saben? ¿No? Deuteronomio significa la segunda ley. Deuteronomos, segunda norma, segunda ley. ¿Por qué segunda ley? No es que haya 2 leyes. Pero es que recuerden, había que recordar la ley a una segunda generación. Esa generación que eran niños cuando Dios había sacado de Egipto a toda esa gente, los de 20 años hacia arriba murieron en el desierto. Pero los que tenían 20 años hacia abajo, ellos ya habían crecido, pero a ellos había que recordarles. Incluso hubo que circuncidarles, porque estaban sin circuncidar. Ellos tenían que volver a recordar todo, y Dios se lo iba a hacer recordar. Sobre todo el tema de la obediencia y de la desobediencia. Y es aquí, en este momento, capítulo 27, antes de entrar en esa tierra, Dios va a hacer esto, los va a dividir. Deuteronomio 27, versículo 12. Dice, cuando hayas pasado el Jordán,
Estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. La mitad del pueblo en un monte, la mitad del otro pueblo en el otro monte. El monte de la bendición y el monte de la maldición. El monte Gerizim y el monte Ebal. Y Dios los pone y les dice: ¿me vais a obedecer? Bendición. ¿Vais a desobedecer? Maldición. Simplemente tenéis que escoger. Deuteronomio capítulo 11. Quiero explicar todo esto antes de entrar en harina. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 29. Van a leer las hermanas, por favor. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 29. 1, 2 y 3. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová tu Dios, que os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. 29. Amén. Dios dice: pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte. Bueno, pongo delante de ti bendición, maldición, camino de vida, camino de muerte. Tienes que escoger la vida para que vivas. Aquí está diciendo: pondrás en el monte Gerizim la bendición y la maldición sobre el monte Ebal. Todos ellos serán testigos. Ese es el pacto que Dios hizo con esa segunda generación, con ese Deuteronomio, la segunda ley que les iba a dar, para que recuerden lo que tenían que hacer: simplemente obedecer. ¿Y qué tenían que obedecer? Obviamente la palabra de Dios. Tenían que no arrodillarse a ídolos, no tener imágenes delante de ellos. Ellos tenían que recordar que Dios es uno y que está en los cielos y que no se le puede ver, que Él no se asemeja a nada de la tierra ni del cielo, que Él no tiene cara de ave ni cara de serpiente, que Él no tiene no es un cabestro, un becerro, no es nada de esto. Dios no es nada de eso. Y Dios dice: no me vas a comparar con eso, ¿vale? Entonces tendrás a tu Dios en tu corazón, no en ninguna imagen. A Él solo amarás, a Él solo servirás. No servirás a otros dioses, porque yo soy un Dios celoso. Eso ordena Dios. Dios quiere que ellos vivan rectamente, que vivan correctamente según su palabra, según su voluntad. Y Dios les dará buenas cosas. Dios les iba a dar tal cantidad de bendición que ni siquiera las naciones podrían recibir. Pero ¿qué ocurre? Vamos a buscar en Levítico. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Os voy a leer Levítico 18, versículos 21 al 23. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Ellos escogieron, dijeron: vamos a obedecer a Dios. Pero Dios les está advirtiendo. ¿Sabéis las naciones que hay aquí? ¿Sabéis lo que hacen? Bueno, ellas queman a fuego a sus hijos. Ellos ofrecen a sus bebés y los queman vivos, como dice el versículo 21. No pasarás por fuego a Moloc a tus hijos. Esas naciones era muy habitual tener relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres. Versículo 22.
No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Incluso esas naciones practicaban la zoofilia. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Entienden lo que ocurría en aquel lugar? Por eso Dios dijo, no os podéis mezclar con ellos, no os podéis contaminar con ellos. Vosotros sois mis testigos, vosotros sois mis siervos, vosotros tenéis que ser santos porque yo soy santo. Tenéis que vivir rectamente, enseñadle. Por eso Dios les dio la palabra. Tenían que ser ejemplo. Pero ¿qué ocurrió con la nación de Israel? Al poco de entrar, ellos empezaron a sacrificar a sus bebés en el fuego. Por ejemplo, a Baal. Este es Baal. Una imagen de latón, de cobre, hueca por dentro, llena de madera, donde se prendía fuego, empezaba todo a arder, la imagen se ponía incandescente al rojo vivo y el bebé era echado dentro y moría, obviamente. ¿Por qué el pueblo de Israel hizo esto? Ocurrió como en el huerto de Edén. Árbol de vida, árbol de muerte, ¿no? Árbol de la ciencia, de conocimiento del bien y del mal. No comas de él porque el día que él comieres ciertamente morirás. Dios vuelve a poner delante de los hombres la elección. Camino de vida, camino de muerte, bendición, maldición, escoge. Tú tienes que escoger. Igual que ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Cuando ya Moisés había muerto, así termina Deuteronomio, ¿no? Con la muerte de Moisés. Y es puesto en su lugar Josué. ¿Y Josué qué les dice a los israelitas? Ellos ya habían entrado, habían conquistado gran parte del territorio. Y Josué les va a decir, mira, vosotros buscaos a quién servís. ¿A quién servir? Si queréis servir a otros dioses, id por de otros dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la determinación que Dios quiere. No la de labios, sino la que de verdad sirve a Dios. Tenemos que claudicar hacia un lado y es el lado correcto. No equivocarnos. Vamos a buscar Jeremías. Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Leamos juntos, por favor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 27. Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Ellos hicieron idolatría. La idolatría para Dios es abominación. Dios pregunta, ¿a qué me comparáis? ¿A qué me hacéis semejante? El libro de Isaías habla así, ¿no? Por ejemplo. Capítulo 46 dice, ¿qué me comparáis? ¿Con un leño? ¿Con un trozo de madera? Como hacen el resto de las naciones, que cogen un trozo de madera y hacen un ídolo y con el otro trozo de madera del mismo árbol se calientan. O sea, la misma madera vale para adorarla y la misma madera vale para que nos calentemos las manos y para asar. Luego dice que se lo echan a los hombros, lo llevan, lo traen, lo clavan porque no se sostiene solo. El pueblo de Israel se había extraviado completamente. Jeremías, capítulo 3, dice, versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica.
Versículo 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Ellos se habían extraviado completamente. Por eso Jeremías capítulo 5 en el versículo 1 dice: recorrer las calles de Jerusalén, recorrer las calles, a ver si hay un justo. Y si hay un justo, yo la salvo. ¿Se acuerdan de Abraham cuando estaba hablando con Dios, haciéndole ahí, hablando sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra? No las destruyas, a lo mejor hay 50 justos. No las destruiré por 50. 45, 40, 30, 20, 10. No había ni 10 justos. En Jerusalén, en tiempo de Jeremías, no había ni uno, no había ni un justo. Por eso fue destruida. Durante siglos, Israel se pervertió cada vez más. Pero el punto culminante fue este. Cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, Dios hecho hombre. San Juan capítulo 1, versículo 14. Bueno, San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria de unigénito. Dios se hizo hombre. El Mesías profetizado, el Cristo del que hablaban las Escrituras, venía a este mundo. Él era la luz. Pero los hombres sabemos que aman las tinieblas, porque vivimos en tinieblas desde que venimos a este mundo. Las tinieblas reinan en nuestro corazón. Miren, los judíos esperaban al Mesías como agua de mayo. Y cuando vieron al Mesías no le reconocieron, porque ellos querían un rey de este mundo. Ellos querían un político, un líder político que les quitase el yugo romano para no tener que pagar impuestos, para hacer lo que hacen el resto de las naciones, vivir tranquilamente. Pero nuestro rey no es de este mundo. Jesucristo dijo: yo no soy de este mundo. Y los que Él salva ya no pertenecen a este mundo. Jesucristo mismo, delante de Pilatos, ¿qué le dijo? Mi Padre podría mandar legiones, pero mi reino no es de este mundo. Por envidia, por celos, por desconocimiento, ellos dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto es en Mateo capítulo 27, versículo 25, 26, ¿no? Otra vez elección. Pusieron a un lado a Barrabás, alborotador, asesino, al otro lado a Jesús. No había hecho ningún pecado, había predicado la palabra de Dios, había sanado enfermedades, había sanado enfermos, leprosos, mancos, ciegos, cojos, resucitado muertos. No ha hecho nada malo. Y todo el mundo reconocía: pero si es que este no ha hecho nada malo, es que no ha hecho nada malo. Aún no habiendo hecho nada malo, cuando los pusieron delante del pueblo, a un lado el malvado y al otro lado el justo, ¿qué dijo todo el pueblo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Isaías. Vamos a buscar Isaías. No les he dicho qué capítulo. Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Versículo 14. Isaías 49, versículo 14. ¿Leemos, por favor? Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Ellos se apartaron. Ellos se extraviaron. Al final tuvieron que reconocer que el Señor los había abandonado, porque ellos fueron desterrados de aquella tierra. Ellos fueron echados por todas las naciones. Dice aquí en Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esas son las religiones. Qué curioso que todas las religiones adoran, alaban, glorifican de labios, pero luego
¿El corazón qué ocurre? El corazón, engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El corazón es malvado. El Señor Jesucristo dijo, no lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, eso contamina, porque lo que sale de dentro sale, del corazón sale. ¿Qué sale del corazón? Los malos pensamientos, los adulterios, las avaricias, las maldades. Todo eso, dice el Señor, del corazón salen y contaminan al hombre. Porque lo que entra sale a la letrina, dice. Lo que tú comes, aunque no sea bueno, no te puede contaminar porque eso sale por otro lado. Pero lo que está dentro es lo que contamina al hombre, lo que hay dentro de nuestro corazón. El pueblo de Israel, en Deuteronomio 28, por ejemplo, o Levítico 26, hay maldiciones, bendiciones y maldiciones. Todas estas son las maldiciones. Bueno, hay muchas más. El que se comerían la carne de sus hijos, el que serían dispersados por todas las naciones, raparían sus cabezas y le robarían sus riquezas, y muerte y sufrimiento. Las maldiciones serían muchas. No llovería, no habría cosechas, ellos serían perseguidos, 1000 serían perseguidos por uno, ellos dejarían de ser cabeza para ser cola. Muchas maldiciones. En el año 70 después de Cristo, el general Tito rodeó Jerusalén. Tito era el hijo de Vespasiano, del César. En marzo del año 70 después de Cristo rodearon la ciudad, justo cuando se iba a celebrar la Pascua, la fiesta mayor del año. Todos los judíos entraban en Jerusalén en esa época. Cuando todos estaban dentro, Tito mandó cercar toda la ciudad. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Y durante meses la ciudad estuvo asediada. Dentro de esa ciudad ya no había nada que comer y hubo gente que incluso llegó a comerse a sus propios hijos. Como hemos visto algunas veces, la historia que nos cuenta Fabio Josefo, ¿no? Un historiador, de esa mujer que se comió a su propio hijo y lo asó. O sea, lo mató, lo asó y se comió la mitad y dejó la otra mitad para los rebeldes de la ciudad. En aquel momento entraron los ejércitos del general Tito, destruyeron la ciudad, 1.100.000 judíos murieron. Esto es historia. Esto es historia. Ellos fueron desterrados, ellos fueron castigados. Miren, escúchenme por favor. Hacer un trato con Dios no es broma. ¿Entiende? Por eso, el decir que uno es cristiano no es un juego, no es un hobby, no es venir a un determinado sitio y hacer una determinada cosa. Ser cristiano verdadero es muy importante. Ser cristiano verdadero tiene sus costos. Jesucristo dijo, hablando del coste que tenía seguirle, ¿qué había que hacer? Aborrecer a tu padre y a tu madre, a tu hijo o a tu hija, a tu hermano o a tu hermana, porque el que no lo hace no es digno de mí. Y no es que está diciendo que les tengas asco, sino que tienes que apartarlos y seguirle a Él. Es decir, que Él es lo más importante. Dice, porque cualquiera que quiere construir una torre, primero calcula lo que le va a costar construir esa torre. No sea que a la mitad de construcción se quede sin materiales y sea motivo de burla. O aquellos que vienen a atacarles y ve el ejército y viendo que es más numeroso, ¿qué hace? Pues hace la paz, sabiendo que si es un ejército más poderoso te puede ganar. Entonces, haces paz. Hay que calcular. Nosotros también tenemos que calcular el precio de seguir a Cristo. Es costoso, sí, pero merece la pena. Pero no podemos ser como el pueblo de Israel, que de labios decían, pero luego su corazón estaba totalmente apartado de Dios. Porque esas personas que solo sirven al Señor Jesucristo de labios, ellos recibirán mayor condenación. Como los judíos que decían servir de labios, pero su corazón estaba totalmente apartado de Dios. Aquí la palabra dice que el Señor te dispersará de un extremo de la tierra al otro. ¿Cuál fue el castigo que Dios determinó sobre ellos? En primer lugar, dejar la tierra, esa tierra próspera, esa tierra buena que fluía leche y miel, que le había prometido a Abraham, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 12. Yo te daré una tierra, esa tierra buena.
bueno, pues la tierra será asolada. Y tú serás echado a todas las naciones. Y allí donde tú vayas serás perseguido. Serás motivo de refrán, de burla, te despojarán de todo tu dinero, te raparán la cabeza. Esa es la consecuencia de la desobediencia. En Isaías, ya que tenemos abierto Isaías, en el capítulo 3, si buscamos, lo explica muy bien. Isaías capítulo 3. Os voy a leer desde el versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. Sión es Israel, ¿vale? Cuando escuchen de Sión o sionistas, es Israel. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con un cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las rencillas de las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos de lino fino, las gasas, los tocados. En el lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de compostura de cabello y en lugar de ropa de gala ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán en la espada y tu fuerza en la guerra. Está explicando con todo lujo de detalles lo que iba a ocurrir con el pueblo hebreo. ¿Has desobedecido a Dios? ¿Te has apartado de mí? Yo te doy la oportunidad. Miren, Dios una y otra vez les perdonaba. Dios una y otra vez se volvía a ellos con perdón de Padre, con amor de Padre. Y Dios les está diciendo, ¿se olvidará la madre del que dio a luz? Con todo, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de vosotros. Jehová no se olvida del pueblo de Israel. Pero durante más de 2000 años ellos han sido perseguidos, ellos han sido acosados, ellos han sido torturados, asesinados, burlados, pero durante 2600 años. Esto ocurrió literal, todo esto que hemos leído de Isaías capítulo 3 ocurrió literal en nuestra época. No hace muchos años, 75 años, siglo XX, Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron asesinados. La población de judíos en el año 1939, alrededor de 8 millones de judíos. En 1945 solo quedaban 2 millones de judíos. 2 millones. Para que se hagan una idea, la población de Madrid creo que son 7 millones. Todo eso lo conocemos, ¿lo conocen? ¿Y todo eso por qué? Dice aquí la palabra, Oseas capítulo 4, versículo 6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. ¿Qué les faltó? Falta de conocimiento. ¿Ellos conocían a Dios? No lo conocían. De labios. De labios me honra. Yo me he dado a conocer a ellos, pero ellos que han elegido no obedecer. Por eso yo los desecho. Yo los castigo. Isaías capítulo 48, versículo 3 a 5. Lo que pasó, ya antes lo dije, en mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro, barra de hierro, tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios ya había enseñado, miren, la palabra de Dios es tan clara como el agua. Y ya había advertido desde Deuteronomio 28, ya había advertido Dios. Cuidado, porque si os apartáis de mí, yo me apartaré de vosotros y os enviaré a todas las naciones. Y si vosotros servís aquí a dioses ajenos en mi tierra, yo os esparciré por todo el mundo para que allá donde vayáis, sirváis a sus dioses. ¿No queréis eso? Allá donde vayáis os perseguirá la espada. Allá donde vayáis os perseguirá la maldición. Os alcanzará.
Esa es la promesa de Dios. Obediencia, desobediencia. Qué fácil era, ¿no? Es decir, obedecer, pero qué difícil es obedecer. Deuteronomio 28. Quedaréis pocos en número. En lugar de haber sido como las estrellas del mar, o sea, las estrellas del cielo, en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová. A ver, ¿la clave cuál es? La clave no es otra. Por cuanto no obedecisteis la voz de Jehová. ¿Cuánto cuesta obedecer? ¿No? Nosotros siempre decimos, por favor, sean puntuales. Por favor, sean puntuales. Por favor, sean puntuales. Sí, mañana venimos puntuales. Pero no somos puntuales, ¿no? Salud, dele agua a la niña. ¿Entienden? La obediencia, eso de la puntualidad es una tontería. Dios quiere obediencia real. Hay veces que parece que somos humildes, pero luego nuestro corazón está lleno de orgullo. Lleno de orgullo. ¿Dices ser cristiano? Sí. Obedece a Cristo. ¿Dices amar a Dios sobre todas las cosas? Demuéstralo con tus obras, con tus hechos. Pero como dice Dios también en su palabra, Dios los iba a restaurar. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. ¿Hemos llegado? Ezequiel 36, versículo 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por causa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 24 dice, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Aquí en Oseas 3, versículo 4 y 5, es una profecía cumplida. Una profecía cumplida en el siglo XX. Después de más de 2500 años, miren. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Ellos estarían sin templo. Ellos estarían sin sacrificios del templo, sin sacerdotes, sin rey, no hay gobernante. ¿Por qué? Porque gobernarán las naciones sobre ellos. Dice el versículo 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dios ha planeado que en el fin de los días va a restaurar su pueblo nuevamente. Los discípulos en Hechos capítulo 1, antes de que el Señor fuese llevado al cielo, ascendido arriba, le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar a Israel en esta época? Y Cristo dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones en las que el Señor puso su potestad, ¿no? Vosotros seréis ahora testigos, no, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La restauración de Israel no vendrá ahora. Ahora lo que hay que restaurar es el corazón de los hombres. Ahora va a haber un tiempo de gracia para los gentiles y va a haber un tiempo de gracia para todo el mundo, para que todo aquel que en él cree o en mí cree no se pierda y tenga vida eterna. Ahora hay que restaurar lo más importante, que es el espíritu. ¿De qué sirve curar a alguien si tú no sanas su espíritu? No sirve de nada, ¿no? Algunos van a las iglesias, ¿saben por qué? Para ver milagros.
o para ver señales, para ver prodigios. Pero eso no sirve para nada. Si no se restaura el corazón, ¿para qué sirve? Alguien una vez me dijo que había ido a un evento de estos en que se juntan así iglesias y hay milagros y tal, y dice que a una persona que no tenía dientes le salieron muelas. Y yo me pregunto, ¿pero sería salvo? Porque si no era salvo, se ha ido con todos los dientes al infierno. ¿O no? Claro. Algunos es que no entienden esto. Ah, es que son milagros, es que hacen milagros. Ah, es que Satanás no puede hacer milagros. Es que las dos serpientes que salieron de las varas de los sacerdotes del faraón, ¿quién hizo eso? Porque sabemos que la vara de Moisés se convirtió en serpiente por obra de Dios. Pero, ¿y las dos varas de los sacerdotes del faraón, por qué se convirtieron también en serpientes? Porque Satanás también puede hacer milagros, puede hacer obras maravillosas. El anticristo nos dice, segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, que él hará grandes señales, grandes prodigios, y engañará a muchos con esas señales y con esos prodigios. Y algunos piensan que por ir a un lugar, a una iglesia, y que haya milagros, oh, aquí está Dios. No, cuidado, que no se engañe, dijo el Señor Jesucristo. Porque también puede ser Satanás obrando, haciendo milagros, para que seáis engañados. Si Cristo dijo muchos serán engañados, es porque muchos serán engañados. El que lo engañan no sabe que está siendo engañado, ¿a que no? ¿Eva sabía que estaba siendo engañada? Satanás no llegó y le dijo, te voy a engañar, ven. No. Igual que cuando te llaman por teléfono de las tarifas y de la luz y todos estos sitios, no te dicen que te van a cobrar más, te dicen, no, nosotros muy bien, menos. Los seguros, sí, te vamos a cobrar menos. No te van a decir, sí, hay letra pequeña, ¿no? Satanás llega camuflado. Ellos volverán en el fin de los días y en nuestra época. Ellos han vuelto después de todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Deuteronomio 28 también les dice que serán esparcidos, pero les dice también seréis recogidos. Quedaréis pocos en número en lugar de haber sido, pero porque no oísteis la voz. Y Jeremías 5 dice, pero no obstante, en aquellos días dice, no os destruiré del todo. Dios dice, no os voy a destruir del todo. Yo os voy a hacer una pregunta. No sé cuánto sabéis de historia de la humanidad, ¿no? Historia general. Pero os reto a que busquéis en la historia de la humanidad, algún país que después de 2600 años, 2600, vuelva a ser país. Porque recuerden, en el año 606 a.C., Nabucodonosor entró allí en Jerusalén, se llevó un montón de cosas, se llevó cautivos a Daniel, a sus amigos, y se llevó un montón de jóvenes. En el año 586 destruyó el templo, hizo 3 incursiones. Destruyó el templo en el 586. Destruyó la ciudad completa. Los muros fueron derribados y las puertas fueron quemadas, como nos cuenta Nehemías, ¿no? Y desde ese momento Israel como nación dejó de existir. Ellos volvieron, sí, después de 70 años volvieron, pero no tenían gobierno propio, no se gobernaban ellos solos. ¿Por qué? Los gobernaba Darío, los gobernaba Ciro, el imperio medo-persa. Pero es que después llegó Alejandro el Magno, y después llegó los Seleucidas, con Antíoco Epifanes, ¿no? Ese que metió en el templo a un cerdo y lo sacrificó allí mismo. La abominación desoladora de la que habló Daniel. Durante todos esos siglos, Israel no era una nación. Estaban gobernados por otras naciones. Cuando llegó el Imperio Romano, tampoco fueron nación. Aunque había un rey puesto, obviamente ese rey estaba bien pagado y era el rey que querían los romanos para controlar las sublevaciones. Pero una revuelta tras otra revuelta fueron sofocadas por Roma, y en el año 119, parece así, ya hubo una diáspora total. Dijeron, todos fuera, aquí no puede haber nadie más. Los judíos una y otra vez se sublevaban. Los pocos que habían quedado después del año 70 después de Cristo, los pocos que quedaron fueron echados a todas las naciones. ¿Y saben lo que hicieron los romanos como castigo a los judíos? Cambiaron el nombre a su tierra.
Palestina. Palestina, ¿por qué? Por los filisteos. Tu tierra la vamos a llamar no como tú eres, pueblo de Israel. No, ahora se va a llamar como tus enemigos, los filisteos. Pues esta tierra será la Palestina, la tierra de los filisteos. Eso es un castigo para el pueblo de Israel. Y durante siglos siguió siendo filistea. Palestina. Después vinieron otros imperios. Vinieron, por ejemplo, los europeos. Llegaron los europeos con las cruzadas, llegaron los musulmanes. Ahí durante siglos estuvieron peleando. Luego vinieron los otomanos, los turcos. Y Jerusalén fue pisoteada por los gentiles. Pero Dios tenía un plan preparado. Zacarías capítulo 8, versículo 13. Sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Sí, maldición cayó sobre vosotros por desobediencia, pero llegará un momento en que yo me vuelva a vosotros y seréis bendición a todas las naciones. Ese tiempo está llegando ahora. Como dice aquí la palabra, Romanos 11, 25. Hablando a los cristianos, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Entienden lo que está ocurriendo en nuestra época? Porque parece que no nos enteramos. Después de 2600 años, Dios ha establecido que Israel sea restaurada. Ha restaurado su tierra, ha restaurado la nación y han vuelto a ser una bendición. Hay bendición sobre ellos. Estudia la historia de Israel en los últimos 75 años. Recuerda que ellos quedaban 2 millones de personas. En la tierra de Israel muy poquitos, pero poco a poco ha sido restaurada. Aquí el Señor Jesucristo avisa, ¿no? Las señales del fin, ¿no? Dice, cuando veáis la higuera, ¿no? De la higuera aprended la parábola. Cuando veáis que sus ramas están tiernas y brotan las hojas, habla de que el verano está cerca. Pues estas son las señales de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Cuando veáis a Jerusalén que vuelve, que cuando veáis a Israel que está otra vez en su tierra, el fin está cerca. 2600 años. Ahora han vuelto, hace 75, y están siendo restaurados. Examinamos su historia y vemos cómo Dios les ha bendecido, vemos cómo Dios les está restaurando, no porque ellos sean buenos, recuerden, no es porque Dios sea bueno. Ezequiel 36 dice, lo hago por mi nombre, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, no, por mi nombre. Versículo 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos. Lo hago por mi nombre. ¿Saben qué va a hacer Dios? Dios va a restaurar a Israel. Les ha dado ya la tierra, les ha dado la nación, pueden volver a sus tierras, a su casa, les ha dado bendición, son un país poderoso, pero es que Dios restaurará su corazón, como también dice Ezequiel. Restaurará su espíritu, quitará el corazón de piedra para darles un corazón de carne. Esa es la verdadera restauración. Pero eso ocurrirá en un tiempo de persecución. Vamos a ver aquí un momento un vídeo para que se entretengan. ¿Están bien? Sí. Bien dormidos.
estaban colgadas las ropas de los... Imágenes duras, ¿no? Reales. Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Eso dijo el pueblo de Israel, ¿no? Cuando iban a crucificar a Jesús. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pero no ha hecho nada malo. Es el rey de los judíos. No, nosotros solo tenemos un rey, el César. Ese, crucifícale. Es inocente. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Ezequiel 37, ¿tenéis Ezequiel 36? Ezequiel 37. Hablando del valle de los huesos secos. El profeta Ezequiel es llevado a un valle como ese, una llanura. La mano de Jehová vino sobre mí, versículo 1. Me llevó en el espíritu de Jehová. Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Dios va a coger al profeta, a Ezequiel, y le va a dar un paseo a vista de pájaro por todo ese valle, toda esa llanura llena de huesos de hombres muertos, secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Somos del todo destruidos? Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ven, os traeré a la tierra de Israel otra vez, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Dios ha restaurado a Israel como Él prometió. No por amor, no porque el amor de los judíos sea grande, no, sino por el nombre de Dios. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a restaurar a Israel. Esa es una de las señales antes del fin, la restauración de Israel. Aquí. Jeremías 25, 29 dice, porque aquí en la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y Dios pregunta a las naciones, ¿vosotros seréis absueltos? ¿No seréis absueltos? Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros estamos viviendo, escúchenme por favor, estamos viviendo en la última época. Estamos viviendo en el tiempo del fin porque el pueblo de Israel ha sido restaurado, ya están en su tierra, han sido levantados, son una tierra fértil. Antes eso era un desierto. Cuando iban los cruzados a pelear por Jerusalén, preguntaban, ¿pero qué valor tiene esta tierra? Porque era desértica. Era un valor espiritual, valor religioso. Nada más. Pero ahora ha sido restaurada. Ezequiel 36 nos habla de eso, de cómo Dios restauraría. Versículo 34 de 36, Ezequiel 36, versículo 34. La tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, y lo haré. Verdaderamente lo que ha ocurrido con el pueblo de Israel es un milagro. Es un milagro que ha hecho Dios posible para que veamos en los tiempos en los que estamos viviendo y que los que lo ven deben estar preparados. Porque cuando veáis esas cosas, es una de las señales. Cuando veáis que la higuera brota las hojas, sabéis que el verano está cerca, a las puertas. Así yo estoy cerca, a las puertas. Pero ¿cuál es el problema de la gente? El problema es que el mundo está dormido, el mundo está anestesiado, el mundo no está con ojos abiertos. Incluso los mismos cristianos están así. Oh, sí. Pero no hacen nada, no toman medidas, no cambian, no cambiamos. Estamos viviendo en la época antes del fin. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué van a hacer aquí, iglesia de Tarancón? ¿Qué hay que hacer? Preparar su corazón, preparar su alma. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. El Señor Jesucristo dijo, cuando veáis estas cosas, ceñíos los lomos y mirad arriba, porque vuestra redención ha llegado, vuestra transformación ha llegado. ¿Ustedes no tienen ganas de que el Señor venga o qué? ¿Sí o no? Sí. Sí, amén. Tienen que decir, ya, que venga ya. Bueno, primero tienen que recibir la salvación. Primero tienen que nacer de nuevo. Primero tienen que entender qué es eso de nacer de nuevo. Y después que venga. Después que venga. Pero primero hay que entenderlo. Primero hay que entenderlo. Uy. Vamos a seguir viendo un poco más. Aquí Ezequiel ve este valle de huesos secos, ¿no? Isaías 66 dice, ¿nacerá una nación de una vez? ¿Puede un país que ha llevado 2600 años sin ser país, puede volver a ser país? Dios dice que sí, yo haré nacer. Y nació la nación de Israel. ¿Qué fecha? 14 de mayo de 1948. Sí, ¿no? Ese día. El Estado de Israel nació. Al día siguiente, la Primera Guerra. 5 países de alrededor atacan Israel. No vamos a permitir esto. 5 países derrotados. Siria, el Líbano, todo lo de alrededor, 5 atacando. Miren, aquí está Israel. No sé si ven bien ahí los datos. Superficie... Sin el Golán, significa sin los montes del Golán y sin la parte de Jerusalén este, una superficie de 21.121 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Creo que la provincia de Cuenca son 24.000, creo, si mal no recuerdo. Población, 7 millones de habitantes. Esto es Israel. Si lo ven en un mapa del mundo, es diminuto. Diminuto. Pero Dios va a restaurar. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Así dice Isaías 27. Una tierra que era así, fíjense, así. Ahora es así. Era desierto, ahora ¿cómo es? Es fértil. Yo no sé por qué se quejan las naciones de alrededor, porque esa tierra era un desierto. Allí no había nada más que escorpiones, anaclanes, culebras, sapos. Bueno, sapos no. Pero ellos se han encargado de hacerla fértil. Es un país que exporta. No importa, exporta. Fruta, verdura. Es un país rico. Era así, ahora es así. Antes era... No había Israel. ¿Dónde está Israel? No, solo era Palestina, ¿no? Todo esto era Palestina. Pero guerra tras guerra han ampliado su territorio. ¿Qué hizo posible eso? ¿Estados Unidos? No, Estados Unidos no. Dios ha obrado. Les ha ayudado con su mano poderosa. Ezequiel 36 dice, y os tomaré de las naciones, recogeré de vuestras tierras, os traeré a vuestro país. Es curioso que en Isaías, por ejemplo, vamos a buscar Isaías 43. Isaías 43. Miren, ahí está el mapa del mundo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es muy grande, ¿no? Mira, aquí Ecuador. Qué chiquitito. España, ¿no? Colombia. Venezuela. Bolivia. ¿Sí? Miren Israel.
Muy pequeño. Perú es muchísimo más grande, ¿no? Perú es muchísimo más grande que Israel, ¿no? Ecuador más grande, Colombia, Argentina, España. Dios que dice en Isaías 43, versículo 5, no temas porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación, de occidente te recogeré, diré al norte, da acá, al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios los llamará, dirá al oriente, del oriente traeré, de occidente recogeré. Qué curioso que dice que al norte dirá, da acá. A los rusos, ¿no? Devuelve a mis hijos. Da acá. Y a los del sur, no los detengas. Deja que vengan. Eso está ocurriendo, eso ocurre a diario. ¿Cómo vuelven ellos a su tierra? El motivo de la guerra que tienen con Palestina, ¿saben cuál es en mayor parte? Porque ellos son tantos que tienen que ir llenando más tierra. Y van ganando terreno a los palestinos, y los palestinos dicen, ¿qué pasa aquí? Los echan de sus casas y ellos edifican. ¿Y han oído hablar de los kibbutz? Los kibbutz, donde entraron los palestinos, los de Hamas, a matar a un montón de gente. Son como urbanizaciones, son como comunas judías en la franja de Gaza, pero están en la parte de Israel, en la frontera. Son lugares donde ellos cosechan su propia fruta, su propia verdura. Son lugares donde ellos trabajan, donde ellos crecen. Y por eso entraron allí los de Hamas a matar a la gente. Los encerraron porque eran como urbanizaciones cerradas, los encerraron allí y los aniquilaron. Entonces que no se extrañen si ahora Israel se defiende. Ellos vuelven a trabajar, vuelven a crecer, son prósperos. Y ellos tienen mucho poder. Medios de comunicación de Estados Unidos, empresas de Estados Unidos y de todo el mundo están en posesión de manos judías, manos hebreas. Las potencias nucleares, aquí las tenemos: Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido. Israel tiene más de 200 cabezas nucleares. ¿Cuántas tiene Perú? ¿Venezuela? ¿Bolivia? ¿Cuántas cabezas nucleares? ¿España? No hay cabezas nucleares. Israel, un país muy pequeño, tiene más de 200 cabezas nucleares. Miren qué países hay alrededor. Rusia, en comparación, Rusia, Estados Unidos, China, 1.200 millones de habitantes, Estados Unidos 400 millones de habitantes, Rusia otros tantos, Reino Unido, país muy poderoso, potencia mundial, Israel, un país muy pequeño, muy diminuto, pero muy poderoso. Muchas familias de la tierra están, Putin, todos ahí, dándole la mano. Ahora han descubierto petróleo, gas natural, todo eso. Amós 9, 14 y 15 dice que y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán del vino de ellas, harán huertos, comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Dios los ha traído, y eso es una señal. Miren, por favor, ya que vamos a terminar, es una señal inequívoca del tiempo en el que estamos viviendo. En el año 1948, cuando Israel se independizó de un día para otro, porque fue en un día, de un día para otro, el 13 de mayo de 1948 acababa el plazo en el que el Reino Unido gobernaba sobre esa nación. Después de la Primera Guerra Mundial, Reino Unido se apoderó de Israel, ¿no? Cuando cayó por fin ya de totalidad el Imperio Otomano. Entonces, en ese momento acababa ya, digamos, el control del Reino Unido. Al día siguiente
se independizaron. Naciones Unidas dieron voto a favor, con muchos vetos, pero de un día para otro volvieron a ser una nación, de un día para otro. Y durante estas décadas, Israel ha ido creciendo, ganando territorio a través de las guerras. Recuerden, 6 guerras han tenido hasta ahora, y todas las han ganado. Y cada guerra se expandían más, se expandían más, se expandían más. Llegó un momento, en la guerra de los 6 días, que si no los paran, conquistan todo Egipto. Y conquistan Siria y Libia y todo lo que había alrededor. Pero les tuvieron que decir, no, ya, hasta aquí. Porque si no habrían seguido. El Señor Jesucristo nos está dando una clara advertencia que estas son señales. Miren, ¿qué quieren los judíos? ¿Qué quieren? Señales. ¿Y los griegos? ¿Y nosotros? Sabiduría. Bueno, Dios nos da conocimiento, sabiduría. Y también al pueblo de Israel le da señales. Y a nosotros nos da estas evidencias. Ahora estamos en el tiempo de la parábola. Quiero que vayamos a Lucas capítulo... Bueno, no, miren. Un detalle. Ezequiel 36, eso no hace falta que lo busquen, pero si ustedes ven en la Biblia, cuando están leyendo Ezequiel capítulo 36, nos damos cuenta que Dios dice que los dispersará, pero que luego los recogerá. Ezequiel capítulo 37 habla de ese valle lleno de huesos secos, que son la casa de Israel, y Dios hace entrar espíritu en ellos y vivirán. Y dice que serán un ejército grande en extremo. ¿Y qué ocurrirá en Ezequiel capítulo 38? Una guerra. O sea, Ezequiel 36, dispersos y recogidos. Ezequiel 37, entra espíritu en ellos. Ezequiel 38, Dios recogerá a todas las naciones de la tierra y las reunirá en ese lugar. Es la guerra, la guerra de Gog y Magog, ¿no? Versículo, capítulo 38. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra ellos. Gog significa alto, ¿no? O del norte. Pon tu rostro contra Gog, al del norte, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec, Moscú, y Tubal, y profetiza contra él. Versículo 5, Persia, los persas son Irán, Cus, Fut, Egipto, Libia, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, Turquía, de todos los confines del norte, de todas sus tropas y muchos pueblos consigo. Versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Miren, ¿se están dando cuenta? Después de mucho tiempo vendrás, dice, a la tierra recogida de muchas naciones, de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. ¿Cómo estaban el día 7 de octubre del año 2023? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Vivían confiadamente, con su cúpula de acero, ¿no? Dice que se llama el sistema de antimisiles, cúpula de hierro, cúpula de acero, algo así, ¿no? Escudo de hierro, algo así. Subirás tú y vendrán como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Versículo 15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. ¿Qué está explicando aquí la palabra de Dios? Que la nación de Israel se va a quedar sola. Que el compañerismo que tiene con Estados Unidos, por ejemplo, se va a acabar. Y que se van a quedar solos. Porque, ¿qué gloria tendría Dios si resulta que hay una guerra mundial y Israel lucha con Estados Unidos? Qué fácil, ¿no? ¿A que sí? Claro que sí. Dios les va a dejar solos.
para que cuando todas las naciones del mundo se junten contra ellos, Dios luche por ellos y destruya a todas las naciones delante de sus ojos. Lo que estamos viviendo en estos días, nuevamente, es profecía cumplida. Todas las naciones se están oponiendo a lo que Israel está haciendo. Lo único que está haciendo es defenderse, lo que haría cualquier país. Podemos entrar en debate, ¿no?, de las formas, las maneras y esas cosas. Pero Israel se va a quedar solo. Lo van a ver durante estos días, durante estos meses. Israel se va a echar encima a todas las naciones de la tierra. Llegará el momento en que Rusia tomará cartas en el asunto. ¿Y qué dirá? Vamos a por ellos. Todas las naciones de alrededor se juntarán, atacarán. Pero claro, en aquel entonces habrá en Israel gobernando uno llamado el Anticristo. El Anticristo. Porque es necesario que estas cosas se cumplan. Nosotros vemos la nación de Israel, nosotros sabemos en qué momento estamos viviendo, tenemos que tener los ojos abiertos y reconocer que la venida del Señor está cerca. Mañana aprenderemos más, el tiempo se acabó. Pero espero que tomen nota. Tomen nota, por favor. El tiempo se acaba. Ahora tienen que decidir, porque el primer día pregunté, ¿quién ha nacido de nuevo? Y algunos no levantaron la mano. Eso significa que no han nacido de nuevo. Hay un tiempo que Dios ha establecido para que puedan recibir la salvación. Cuando se acabe ese tiempo, ya no hay oportunidad. Por eso es ahora. Es ahora. Ahora o nunca. Pídanle a Dios, por favor, que abra su corazón. Mañana les voy a pedir una cosa muy importante. Mañana empezamos a las 6. Sean puntuales. Descansen en casa. Descansen. Es decir, duerman tranquilamente. Hínchense a dormir. No coman mucho, porque si no el sueño les ataca. Pero sobre todo vengan preparados con un corazón para entender verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros en estos últimos tiempos. No se puede recibir la salvación, no se puede recibir la palabra de Dios cuando tu corazón no está preparado. El oído siempre está aquí, pero muchas veces entra por uno y sale por otro. Entonces, por favor, vengan preparados. A las 6 empezamos. Si empezamos a las 6, yo les prometo que acabo a las 7:15, 7:30. Si empezamos a las 6:30, pues yo acabo a las 10. Les castigo. Si vienen tarde, aumento. Cada minuto tarde, yo 10 minutos más de palabra. No, es broma, no. Yo daré lo que tenga que dar, lo que el Señor quiera, ¿vale? Entonces vamos a terminar, vamos a orar y les esperamos mañana para seguir aprendiendo. Señor, que vives y reinas, gracias te queremos dar por tu palabra y ayúdanos, Señor, para que comprendamos bien los tiempos en los que estamos viviendo. Que no seamos necios, sino que estemos preparados con los lomos ceñidos del entendimiento, reconociendo bien que nuestro Señor está cerca. En cualquier momento escucharemos una trompeta en los cielos y algunos no sabrán qué ocurre, pero nosotros sabremos que es el Señor Jesucristo con voz de mando, con trompeta de Dios, llamando a la congregación de los santos, y en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados. Por lo tanto, Señor, que no vivamos con nuestro pensamiento en este mundo, que no vivamos con nuestros ojos puestos en esta tierra. Pues todas las cosas, todos los elementos que en ella hay serán quemados y deshechos. Por eso nosotros tenemos que vivir en una manera santa y piadosa antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Bienaventurado el siervo, el que su Señor le halle trabajando, velando y despierto. Pero hay de aquel que cuando venga su Señor le halle dormido o golpeando a sus consiervos o andando con los borrachos, con los ladrones. Su parte será puesta con ellos en las tinieblas de afuera. Muchos serán engañados, Señor. Sabemos que muchos cristianos o que dicen ser cristianos serán engañados. Ayúdanos para que no seamos de esos que son engañados. Permite, Padre Santo, que mañana vengan muchas almas a este lugar, para que sigan escuchando, sigan entendiendo lo que tú quieres para ellos, que es el perdón de pecados.
Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vale. Vamos a...